política es la organización civilizada de la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder. Bienvenidas, bienvenidos. En un programa anterior, justo el programa anterior a este, tuvimos una magnífica conversación con la doctora Catalina Pérez Correa, que nos explicó, pues la verdad, la madeja de la política o de la ausencia de una verdadera política de drogas en México, con todas las consecuencias que esto trae. Pero afortunadamente, la doctora Pérez Correa aceptó venir nuevamente para explicarnos. Ahora, Catalina, gracias por aceptar esta segunda convocatoria, pues las secuelas de ese galimatías de política de drogas que tenemos. Y una de las principales, en mi opinión, pues es toda esta violencia que ha desatado y la respuesta del Estado, que también parece estar afincada en la violencia. ¿Coincides con esta preocupación? Sí, a ver, creo que sí es importante ver el origen, por lo menos, del despliegue militar de 2006 en la política de drogas. Sí, nosotros hemos hecho el rastreo de cuál fue o de dónde provino esa decisión, y el eslogan que se usaba entonces era para que las drogas no lleguen a tus hijos. Esa fue la razón inicial para hacer los primeros operativos. Y lo que tenemos ahora, todos estos años después, es un desastre en materia de derechos fundamentales, de violencia, de las posibilidades de construir un Estado de Derecho por una política de drogas mal fundada, o más bien que permitió a ese gobierno la excusa de poder pues hacer los primeros despliegues militares con los efectos que eso tuvo. Y además entiendo que no se detuvo, por cierto, la llegada de las drogas a tus hijos, como decía ese eslogan. No sé si tienes alguna referencia, algún dato al respecto. No, o sea, por supuesto que no. En todo caso, lo que vimos es cómo se exacerbó, y de hecho ha habido mayor presencia de sustancias en México a partir de entonces. Una de las cosas que pasó con por ejemplo, el poner retenes militares en las carreteras es que las drogas que estaban tratando y que siguen llegando hacia el norte eran detenidas en retenes y a veces se paga en especie. Y esa especie se queda en el país, ¿no? Y lo que hemos visto es un aumento en distintos consumos de drogas. Ahora, habiendo dicho eso, nosotros como país no tenemos realmente un problema de consumo. Tenemos un problema de mercados ilícitos, que es distinto. En algunas ciudades de la frontera, en Tijuana, en algunas ciudades fronterizas hay problemas de uso de fentanilo, como hay en otras partes, que por cierto están muy mal manejados. No hay programas de intercambio de jeringas, todos estos programas de reducción de riesgos y daños, hay muy poco. Y se hace desde la sociedad civil, no desde los gobiernos. Pero lo que sí hemos visto es pues eso, el cómo la militarización llevó a los gravísimos problemas de seguridad que hoy tenemos en el país. Dices que en México no hay un problema de consumo. Concretamente, ¿con qué lo comparas? ¿Por qué se puede hacer esa afirmación? Porque son bastante bajos. O sea, si uno ve a nivel mundial, México no tiene un problema de uso problemático. A ver, a nivel mundial, esto también es importante. Las personas, lo decíamos en el programa pasado, las personas usan drogas independientemente de lo que digan las leyes. La ONU, por ejemplo, estima que solamente 10% de las personas que usan sustancias ilícitas tienen un uso problemático, que eso quiere decir cuando el uso te lleva a tener problemas en tu vida cotidiana, no puedes cumplir con las obligaciones de tu familia, de tu trabajo, etcétera. El otro 90% pues le pasa lo que también le pasa a la gente que consume alcohol. Podemos tomar un par de copas en una fiesta, un día que estás en una cena
no pasa nada, no son sustancias que inherentemente van a llevar a conductas destructivas. Tiene que ver con los contextos sociales, tiene que ver con la edad de la persona, con la genética, y justamente una de las cosas que ha pasado en México es que los contextos sociales se han deteriorado, haciendo paradójicamente pues más problemático el uso de sustancias. Hoy, por ejemplo, la cannabis ha ido siendo sustituida en poblaciones más jóvenes por las metanfetaminas, Sas. que son sustancias mucho más dañinas de lo que es la cannabis como consumo habitual. Pero lo que realmente está dañando a la sociedad, corrígeme, Catalina, es el trasiego de las drogas. Es decir, no es el consumo, sino es el comercio de las drogas y el crimen Yo, asociado, ¿o no? Pues yo ni siquiera diría que es el trasiego, es la política de Estado que se ha implementado, puesto en sitio para tratar de impedir el trasiego de drogas y el comercio de drogas. Y que además, pues ahora ya tenemos todos los problemas, que es ya el crimen organizado no solo se dedica al tráfico de sustancias, sino que también tenemos un enorme problema de tráfico de armas que ingresan al país, que van también a la frontera sur, tráfico de personas, pornografía infantil, etcétera, ¿no? Estas organizaciones que inicialmente se dedicaban a los mercados ilícitos de sustancias, hoy tienen ya, pues se dedican a otras empresas del mercado ilícito. ¿Y eso obedece a una mala política de drogas? ¿Te estoy entendiendo bien? Es decir, es la causa que tú identificas como el disparador de todo pues todos estos horribles consecuencias que en mi opinión son hoy el problema más importante que vive México, sinceramente. A ver, yo creo que tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con la estrategia de seguridad militarizada que llevamos implementando todos estos años. Y eso también ha llevado no nada más a una confrontación con el crimen organizado, sino también a que se pulvericen y existan más grupos. Es mucho más difícil controlar, por ejemplo, las pequeñas pandillas urbanas, Sí. y cómo se ha ido deteriorando las condiciones de seguridad. Uno de los problemas de la militarización es que, bueno, se militariza un municipio, un estado, quiere decir, se despliega una fuerza federal de las Fuerzas Armadas a ese lugar. Ese despliegue tiene un costo para el erario de los municipios y de los estados. Poca gente sabe eso, que no es el gobierno federal que lo paga, son los municipios, el estado que pone dinero que era para sus instituciones de seguridad pública, en detrimento de sus instituciones de seguridad pública, lo que a la vez debilita. Tenemos que hablar de esto con calma. Perdón, Catalina, tengo que ir a un corte y esto es muy importante. Es decir, los efectos de la militarización a partir de este error de política de drogas. Permíteme hacer un corte y volvemos a hablar de esto en particular. Es Catalina Pérez Correa. De verdad, no se vaya. Estamos de vuelta con Catalina Pérez Correa, que nos decía antes de irnos al corte, pues sí, que hay gravísimos problemas derivados de una falta de definición de la política de drogas, pero que también llevó pues a este proceso de militarización, Catalina. Y nos estabas explicando eso, los municipios acaban pagando la presencia de los militares. Claro, acaban pagando normalmente de sus partidas de seguridad pública. Ese dinero se lo quitan a las policías locales, es dinero que ya no se lo da a la policía local para equipamiento, capacitación, vehículos, armamento, etcétera. Se le pasa, se le transfiere desde el Poder Civil a las Fuerzas Armadas. Y claro, cuando se retiran las Fuerzas Armadas, lo que tenemos son instituciones locales, civiles, que están en peores condiciones de las que estaban cuando llegó el despliegue militar. Y capturadas por el crimen, obviamente. Y capturadas por el crimen a veces, o que tienen todavía menos posibilidades de lidiar con las pandillas, con las violencias locales, ¿no? Muchas personas dicen, bueno, pues qué importa, ya pongamos a los militares. El problema es que
el modelo de militarización como ejércitos de ocupación no funciona para pacificar al país. No se puede generar condiciones de seguridad pública que sean sustentables. Depende de esta intervención y no atiende la diversidad de las causas o de los fenómenos, las violencias que existen, ¿no? No es lo mismo la violencia que existe en un municipio de aquí de Aguascalientes que puede ser en Jalisco o que pueda existir en la Ciudad de México. Son muy distintos y el problema es que las Fuerzas Armadas no tienen esa flexibilidad, no tienen ese conocimiento. Se trata de solucionar una gran diversidad de violencias que existen en el país con una sola solución que está basada en el máximo uso de la fuerza por parte del Estado y pues ahí están los resultados, lo vemos, lo estamos viendo. Este noviembre, que es, por cierto, empieza con la celebración del Día de los Muertos, se está convirtiendo en uno de los meses más violentos en esta administración. Noviembre Ha habido del entre 2022. 80, Un mes 90 horrible. homicidios al día. Es una tragedia lo que estamos viendo. Hay más de 110,000 desaparecidos en el país y todas las estadísticas muestran cómo a partir del despliegue militar del 2006 se deterioró la seguridad pública. O sea, no hay duda de que esta estrategia de seguridad no solamente nos sirve para reducir la violencia, sino que es detrimental. Y cuando hacemos un intento de cadena causal, creo que hay tiempo para eso en este segundo momento, sí, ¿cómo podemos recorrer la cadena causal? Porque en el programa anterior, Catalina, nos explicabas que en efecto hay una política de drogas tan errática, de consumo, de producción, de distribución de drogas tan errática, que acabó siendo causa de todas estas nuevas dificultades de violencia. Pero también nos explicabas ahora que no tenemos como país un grave problema de consumo. El problema es, pues eso, que nos hemos vuelto una gran fábrica ¿de qué? De violencia y de drogas también y de trasiego. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la cadena causal? A ver, son distintas, no hay una sola. En el caso a ver, que no somos un país consumidor, somos más un país productor, Eso. es bien interesante. Nosotros fuimos una gran potencia de producción de cannabis. A la fecha no hemos sabido cómo regular porque llegan los empresarios y entonces están los intereses empresariales, están los temores de las personas que dicen, no, es que si regulamos, entonces lo que va a haber es muchísimos jóvenes consumiendo, a pesar de la evidencia que hay en otras partes del mundo de que eso no sucede. Y entonces ya no estamos produciendo cannabis porque en realidad, de hecho, estamos importando cannabis de Estados Unidos. La gente que tiene recursos en México compra productos de Estados Unidos porque están etiquetados, porque no sabemos el cigarrillo electrónico de THC que venden en México, qué tipo de sustancias tiene, si te daña los pulmones. La marihuana que viene comprimida, no sabemos si tiene algún tipo de pesticidas, de fibras de vidrio para conservarlo, mientras que los mercados legales pues pueden garantizar a los consumidores qué es lo que están usando y eso pues los consumidores siempre prefieren eso, ¿no? Y entonces hemos perdido la oportunidad de ser una productor de estas sustancias, ahora somos consumidores y estamos sustituyendo por otro tipo de mercados ilícitos, de sustancias o de otro tipo. Pues sí, y además estamos siendo pasaje, digamos, del fentanilo. No es cierto que ni siquiera se produce aquí. O sea, escuché en algún lado, corrígeme, que es en Asia, en particular en China, donde el fentanilo se está produciendo más y México pues es el lugar Pero se sí pasa a Estados Unidos. sí se produce en México, traen precursores de Asia y hay laboratorios aquí. Y hay, de hecho, algunos reportajes acerca de los laboratorios. Son jovencitos que están ahí trabajando con muchísimos riesgos a su salud, a sus vidas. Y porque, claro, de nuevo, no hay ninguna autoridad que esté regulando cómo se producen, quién está trabajando en esos lugares. Entonces, lo que hace la prohibición es permitir
que existan estos mercados ilícitos y que pues no se siga ninguna de las reglas que tiene el Estado para proteger a los trabajadores, para proteger a los... Pues, a ver, hay muchas sustancias que son riesgosas, desde pesticidas, que uno puede ir a comprar al Home Depot y están regulados por la COFEPRIS y te dice cómo utilizarlos, se están verificando las fábricas que lo producen, hasta una botella de alcohol tiene un sello que te dice que la autoridad sabe cómo se produjo, Sí. que no te va a hacer daño, más allá del daño que te produce la sustancia. Sí. Es raro que no estemos dispuestos a hacerlo con otro tipo de El sustancias, tabaco a pesar mismo, de ¿no? que, Que es terrible. exacto, cotidianamente regulamos sustancias. Es difícil entender por qué no estamos dispuestos a regular este tipo de sustancias también. Tan difícil que no se puede ni explicar. Pues sí, y sobre el tema de causalidad, lo que sí queda muy claro es la violencia que se ha generado. Uno es por el control de los mercados ilícitos, por un lado, y la respuesta del Estado, que fue militarizar la seguridad pública y el control o el combate frontal a estas organizaciones. Y sí lo tenemos, hay varios estudios que se han hecho que muestran causalmente cómo el aumento de homicidios está ligado con la militarización de la seguridad pública. Entonces se profundizó el prohibicionismo, se hizo a través del despliegue de militares y eso llevó a la crisis de seguridad que hoy seguimos viviendo. Ahí está la cadena causal. Me encantaría que habláramos de esto en particular. La acabas de describir. El prohibicionismo y una mala política de drogas acabó creando las condiciones de violencia que acabaron a su vez justificando la militarización. Y hoy estamos metidos en un berenjenal. ¿Te parece que hablemos de esto en particular en el último segmento? Qué horror, se nos va como agua. Volvemos, ¿te parece, Catalina, a hablar de ese berenjenal en particular? Estamos con Catalina Pérez Correa. Importantísimo, no se vaya. Estamos de vuelta para el último segmento con Catalina Pérez Correa. Catalina, después de haber hecho esta rápida trazo de la causalidad de lo que estamos viviendo, ¿lo vieron venir, Catalina, quienes han investigado estos temas, o esto es mucho más allá de lo que vieron venir? Me refiero a la militarización, a la violencia, pues a esta situación. A ver, yo quiero decir que en eso yo llevo mucho tiempo no nada más estudiando lo que pasa con el ejército en las calles, específicamente con los enfrentamientos, las ejecuciones extrajudiciales, pero también de activista, Sí. haciendo seguimiento de las leyes que se proponen. Se presentó una primera propuesta, creo que fue el 2009, para agregar un capítulo de seguridad interior en la Ley de Seguridad Nacional. Se bloqueó esa propuesta. Después vino la Ley de Seguridad Interior con el gobierno de Enrique Peña Nieto, Sí. que se aprobó. Luego la Corte de manera unánime rechazó y la declaró en su totalidad inválida. Y eso fue justo antes de iniciar el presente gobierno. Y eso fue cuando vino el anuncio del presidente López Obrador, que dijo, bueno, pues si es inconstitucional, entonces vamos a reformar la Constitución, que fue un cambio dramatical, muy dramático en la forma en la que él había planteado la estrategia de seguridad y los cambios que proponía. Porque además ya sabíamos, ya ustedes habían advertido todos estos riesgos, esto es lo que estás diciendo, y ya habíamos militado, tú en particular y muchos otros contigo, en contra de esto, que ya se sabía que iba a pasar. Eso es lo que está subrayando, yo lo quiero poner con negritas. A ver, eso es una parte, pero lo que no habíamos visto es que la militarización en México tiene dos partes o dos ramas. Una tiene que ver con la militarización de la seguridad pública, que es el despliegue del ejército. Pública, claro. Y la otra tiene que ver con la administración pública. A diferencia de las reformas que tienen que ver con seguridad pública, que son siempre discusiones en los congresos, porque los militares necesitan facultades. Si un militar
hasta hace poco, si un militar detenía a una persona y lo llevaba a la fiscalía decía, yo no te puedo recibir a una persona detenida porque tú no tienes facultades de ley Claro, para traer detener una gente. persona y ponerla a disposición. Y entonces tenía que pasárselo al policía y el policía entregarlo. Y entonces Al por eso Ministerio decían, denos un Público, marco sí. legal para que nosotros podamos hacer este trabajo. Y eso es distinto, y siempre había estas discusiones públicas que salen en la televisión, que están en el Congreso, las audiencias públicas. Pero esto es muy distinto a lo que ha sucedido en términos de la militarización de la administración pública, que se han dado no a través de reformas legales, sino a través de convenios estatales o institucionales. Entonces es un convenio en el cual la Secretaría del Bienestar le entrega el recurso que recibió del presupuesto público de la Federación a las Fuerzas Armadas para que ellos sean quienes construyen las sucursales, y otro convenio distinto para que pongan los cajeros automáticos, y un convenio distinto para que manejen cierto recurso que está por ahí. Entonces, todo esto en el presupuesto de la Federación no aparece como un presupuesto de las Fuerzas Armadas, es un presupuesto de una Secretaría Civil, y no hay ninguna discusión pública acerca de estas facultades civiles que se les está dando a los militares. Mucho, ¿no? Pero no Pues, pega, pues ¿no? ahora, pero esto nosotros Sí. hemos encontrado que está sucediendo desde hace 20 años o 22 años, Ok, y que ok. se había dado sin que supiéramos, porque no estábamos poniendo atención, porque no nos dábamos cuenta. Y entonces sí es interesante porque, digo, en materia de seguridad pública también había, desde el presidente Zedillo se le daba facultades en materia de seguridad pública a los militares sin que tuvieran facultades para ello, específicamente de control de grupos subversivos rurales o de control de plantaciones ilícitas de amapola o cannabis. Pero esto lo teníamos menos en el radar, que es la entrega de facultades civiles de gobierno. Y que ahora de pronto pues nos dimos cuenta cuando ya pues está entregado casi todas estas facultades, desde la construcción de aeropuertos, administración del Tren Maya, etcétera. Ellos Entonces, alegan el criterio de seguridad nacional para justificar todas estas incursiones en el desarrollo nacional, y lo acaban vinculando. Pues lo que ahora está pasando, el tema de alegar seguridad nacional, lo que les permite a las Fuerzas Armadas es ser menos transparentes, porque cualquier institución de seguridad nacional tiene reglas específicas de rendición de cuenta y transparencia, porque es seguridad nacional, entonces no tienen las mismas obligaciones que tendría cualquier otra autoridad civil. Pero al mismo tiempo hay una tergiversación pues bien grande que estamos viendo sobre cuál es la función de las Fuerzas Armadas, ¿no? Por ahí algunos decían, no importa porque vamos a policializar a las Fuerzas Armadas, pero ¿por qué vamos a hacer eso? ¿Por qué? ¿Por quién dice? ¿Dónde dice que eso es una buena idea? No hay un solo estudio en todo el mundo que diga que eso es una buena idea. Si las Fuerzas Armadas están ocupadas y su función constitucional es proteger las fronteras, la seguridad nacional, ¿por qué sería buena idea de pronto convertirlos en administradores o en una corporación que tiene intereses de turismo, o en una corporación que se tiene que ocupar de la seguridad porque son pública? Disciplinados y porque Pues, se cuadran? Pues eso no es cierto tampoco, porque si algo hemos visto a través de los Guacamaya Leaks es que no es cierto eso. Hay corrupción, hay desacato, hay abuso de poder, ¿no? El propio secretario de la Defensa que esté mandando a sus subordinados a bordarle con hilos de oro las toallas de su casa con las iniciales suyas y las de su esposa, perdón, pero ¿dónde está la disciplina y el acato a la austeridad republicana ahí? No es cierto, es una falsedad eso. Es una falsedad. ¿Y abrazos, no balazos es otra, Catalina? Bueno, abrazos no balazos es un eslogan que utilizó López Obrador, y que francamente, pues si uno ve las estadísticas, no es cierto. Nosotros hemos estado revisando las estadísticas para construir los indicadores de uso de la fuerza del ejército. Es cierto que hay menos enfrentamientos de lo que había en el gobierno de Felipe Calderón, pero los indicadores hoy de la Guardia Nacional y de Sedena están en niveles alarmantes, casi niveles de 2011, en términos de cuántas personas mueren, cuántas personas son heridas, cuántas personas mueren. No pasan un criterio de proporcionalidad o moderación en el uso de la fuerza. Y todo esto además, pues sí es bien grave. La Guardia Nacional
es una institución que se pensó como una institución civil, como una policía civil, para reemplazar lo que fue la Policía Federal. Tiene más de 44 facultades, entre las cuales está poner multas de tránsito. Esas facultades hoy son del ejército, pero son del ejército poner multas de tránsito, para eso es el ejército, pero además con esta confusión acerca de si es una institución de seguridad nacional o es una institución de seguridad pública, y donde se entiende que es una institución de seguridad nacional, no tienen las mismas responsabilidades y obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, como decía. Catalina, gracias por todo lo que haces, por todo lo que investigas, por todo lo que nos enseñas. De verdad ha sido un privilegio y un enorme placer estar contigo en estas conversaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Mauricio. Catalina Pérez Correa, nos vemos en la siguiente conversación. Gracias. Es la organización civilizada de la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder.